Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2024. Hoy viernes 15 de noviembre, episodio número 234. Nótese que ya nos quedan, solamente contando 7 episodios para terminar el año, que más que 7 son 5 porque el último va a ser la despedida de año y el anterior es el especial de Navidad, un episodio muy interesante. Así que ya queda poquito para terminar esta temporada 2024. Y en este 234 vamos a hablar de un nuevo presunto caso de estafa. Muchas personas nos pidieron que tocáramos este tema. Como siempre lo hacemos desde un lado meramente educativo para ver qué podríamos haber aprendido, cómo podemos evitar en caer en este tipo de esquemas. Y bueno, es un caso particular porque según se trascendió en prensa, podría convertirse en la estafa más grande de la historia. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.eu, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, como siempre ya sabés, clubdelinversor.ui. Bien, antes de arrancar paso el último aviso parroquial del año, y es que este próximo lunes 25 de noviembre vamos a estar en la ciudad de Minas haciendo un gran evento 100% gratuito, como siempre con el apoyo de ANDE, en este caso también con el apoyo del Centro Pymes, de la UTEC de Minas, con el apoyo también de la confitería Irizarry, que es un gran lugar donde vamos a estar haciendo este evento. Así que te repito, lunes 25 de noviembre, confitería Irizarry en la ciudad de Minas a las 19:30 horas. Si querés el link para inscribirte te lo voy a dejar en las notas del programa. Hechos todos los avisos parroquiales, arrancamos con el tema del día de hoy. Imagina que un día alguien que conoces desde hace años te ofrece una oportunidad de inversión. No es cualquier persona, es alguien respetado, con una trayectoria impecable en el deporte, un tipo que siempre ha estado en los círculos correctos. Te promete algo muy tentador: duplicar tu dinero en pocos años, con rendimientos mensuales desde el 2 hasta el 6% mensual en dólares. Una verdadera locura. Primer aprendizaje, porque vamos a ir echando distintos aprendizajes a medida que vamos relatando la historia. Primer aprendizaje: una persona con patrimonio y un gran respaldo crediticio, al primer lugar que recurre cuando necesita dinero no es la inversión privada, sino es al banco. Bien, proseguimos. Vos confiás en esta persona. ¿Por qué no lo harías? Todo el mundo lo está haciendo y los primeros en entrar ya cobraron, están cobrando intereses, ¿no? Parece una oportunidad única. Y las cifras son demasiado atractivas como para dejarlas pasar. Pero la realidad es, ¿qué pasa cuando el castillo de naipes comienza a desmoronarse? Segundo aprendizaje: si el mercado paga en promedio una tasa del 7-8% anual en dólares y la tasa libre de riesgo anda cerca del 4% anual, no existen rentabilidades del 2 mensual, que sería un 24 anual, en las cuales no estés arriesgándolo todo. Siguiendo con la historia, nos remontamos a fines del 2020, un momento donde todos buscaban cómo multiplicar su dinero en medio de la incertidumbre. Y como dijimos, nuestro protagonista de la historia de hoy es un ex deportista de élite que había defendido los colores de grandes clubes en su disciplina, y cual decide dar un paso hacia el mundo de las finanzas. Aprovechando su red de contactos, comenzó a ofrecer inversiones en el mundo de las criptomonedas. Lo que ofrecía era simple: le dabas tu dinero, con el cual se hacían supuestas operaciones muy rentables en los mercados y en el mundo cripto, y cada mes te pagaba un 2% en dólares. 2% de todo tu capital.
Parece la fórmula perfecta, la gente confiaba en él porque bueno, era alguien muy cercano, un amigo, un conocido del club. Al principio todo funcionaba como siempre, de maravilla, los pagos llegaban puntualmente y la cuestión es que la voz comenzó a correr. Tercer aprendizaje, nunca inviertas en un tercero si no tenés claro qué es lo que hace con el dinero. Si te dice que invierte en cripto o en X rubro o en, no sé, o en la industria textil, no es suficiente. Te tiene que convencer de cómo llega a esas rentabilidades mágicas y por qué no utiliza el dinero bancario, si es lo que dice hacer. Para mediados de 2021 ya no solo eran los conocidos los que invertían, sino que había una gran red ya y los montos crecían. En su momento se pedían $10.000 como mínimo, pero muchos incluso pusieron mucho más. Al final del día, ¿por qué no poner más? Si cada uno de los primeros inversores estaba cobrando muy bien y se hablaba muy bien del tema. Pero como pasa en toda historia, el protagonista no lo hizo solo. En su momento, algunos inversores se pusieron nerviosos por carecer de garantías, por tanto, para convencer a más personas, el creador de este esquema involucró a un garante, un empresario conocido por su éxito en el mundo de las conexiones y de los medios, aunque, bueno, esa persona supuestamente nunca supo. Su nombre se convirtió en sello de calidad para, de alguna forma, ¿no? Cuando metes un garante y sobre todo metes un nombre que da imagen al negocio, es un sello de calidad para que necesitaba este esquema, ¿no? Cuarto aprendizaje, si estás del lado ese, nunca se te ocurra salir en garantía de algo que no tenés control. Es uno de los peores errores que se pueden cometer en el mundo de los negocios. Cuestión es que no solo apareció la figura de garante, sino que se empezó a ofrecer grandes recompensas a quienes traían a más personas al negocio. Y acá el quinto aprendizaje. Cuando se ofrecen recompensas por traer nuevos inversores, es muy probable que estés ante un esquema Ponzi. Con el tiempo aparecieron inversores importantes. En su momento un empresario vinculado al mundo financiero en Maldonado presentó clientes argentinos que metieron más de 7-8 millones de dólares al esquema. Incluso llegaron brasileños con grandes sumas, ampliando cada vez más el alcance. Sexto aprendizaje. Nunca deposites demasiados fondos en una sola cosa. No suele ser una buena idea. No pongas mucho capital en algo, en una sola. Pero acá es donde la historia da un giro oscuro. Uno de esos inversores no era cualquier persona, sino que era alguien con vínculos en el mundo ilícito, una persona que las personas de bien no nos queremos vincular. Y bueno, y ese fue un gran error que cometieron en este esquema porque ese tipo de personas no suelen perdonar errores y ahí es donde todo comenzó a desmoronarse. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, según lo que trascendió en prensa, no está claro si el dinero se perdió, si alguien se lo llevó, si en alguna transacción quedó retenido. De seguro no tuvo el destino adecuado y hay algo que no huele bien. Y cuando algo no huele bien, generalmente termina mal. Así que este año los pagos del negocio comenzaron a retrasarse. Las excusas eran cada vez más frecuentes. Bueno, el mercado está lento, han problemas bancarios. Algunos inversores empezaron a exigir no solo los intereses, sino también el capital inicial. Las tensiones comenzaron a crecer hasta que un día algunos de los inversores que son un poco más peligrosos o con actitudes un poco más agresivas que otros, exigieron que se les devolviera el dinero. Y allí es cuando el protagonista de nuestra historia se dio a la fuga, se fue del país. Y acá el séptimo aprendizaje. No inviertas en conjunto con personas con las que no compartís visión y valores, porque podés llegar a tener estos problemas donde algunos toman una actitud que quizás vos no tomarías y al final del día todos están dentro del mismo negocio.
En las semanas previas a la fuga, el presunto autor habría emitido varios cheques por sumas enormes, todos habrían rebotado y los inversores se quedaron con papeles sin valor y la desesperación que eso conlleva, ¿no? Técnicamente en Fiscalía las denuncias que hay por este caso son por cheques sin fondo. Ahora bien, lo curioso de este caso, que si quieren busquen en Telenoche 4, el informativo del Canal 4 le llamó la gran estafa. Bueno, les voy a dejar en la nota del programa distintas notas de prensa donde dan un poco más de detalle. En mi caso particular prefiero no mencionar nombres, pero creo que todos sabemos del caso del que estamos hablando. Ahora bien, lo curioso es que a pesar de la magnitud del fraude, que estamos hablando de muchísimo, de decenas de millones de dólares, muy pocos denunciaron. La pregunta es, ¿por qué? Y bueno, porque muchos no pueden justificar el origen de su dinero. La pregunta que uno se haría es, ¿un esquema de este tipo es una posibilidad de ganar o también es un lugar para depositar dinero de origen dudoso? O ambos. Y acá viene el octavo aprendizaje. Siempre tenemos que tener el origen de nuestros fondos declarados. De lo contrario, cualquier reclamo que hagamos sobre una inversión es inválido porque primero se va a ir a investigar el origen de ese dinero. Entonces estamos de alguna forma invirtiendo con un riesgo bastante mayor, ¿no? No tenemos forma de hacer, de generar acciones judiciales. Y la otra pregunta que quizás te haces, si sos una de estas personas que metió cientos de miles de dólares o hasta millones en este esquema, seguramente si tenés millones de dólares conocés el mundo de los negocios. ¿No sabés que estos retornos son imposibles de lograr de manera legal? ¿Todavía no lo aprendiste? Son preguntas que nos llaman a la reflexión. No importa cuán confiable parezca alguien, nunca debemos invertir sin entender los riesgos. La educación y sobre todo la cordura son nuestros mejores aliados para evitar caer en estas trampas. Digo la cordura porque es fácil ver algo que paga mucho y tentarnos. La pregunta final entonces es, ¿cómo sigue la historia? Bueno, según lo trascendido en prensa y los procesos judiciales, aquellos que tengan forma de probar y comprobar y tengan, digamos, comprobantes ejecutables, seguirán las acciones correspondientes para recuperar su dinero. Pero bueno, hay que ver cómo actúa la figura del garante en este caso. Salvo que haya una garantía que cubra el monto total, es difícil que no termine en grandes pérdidas para muchas personas. Repasando este caso que decía hacer inversiones en el mundo de las cripto y demás con rentabilidades que la verdad son bastante irreales, tenemos, como ya dijimos, 8 aprendizajes que podemos repasar. Y repasándolos rápido. Primero, quien tiene respaldo financiero recurre al banco, no a inversión privada. Segundo, las rentabilidades anuales del 25 anual en dólares son irreales, salvo que exista un riesgo extremo. Así es decir, existen, pero el riesgo es extremo. Tercero, invertir solo si tenés claramente el conocimiento de cómo se generan esos rendimientos. Bueno, hay un 24 anual. ¿Cómo se genera esos 24? O sea, el negocio probablemente tiene que estar generando un 40 para mí poderme pagar un 24. Si no, están empatando, están haciendo, caridad. Cuarto, no pongas todo tu capital o no pongas mucho dinero en una sola inversión. Corres riesgo que metido en un esquema de esto con todo tu dinero, pierdas todo. Quinto, nunca salgas de garante en algo que no controlás. Vas a terminar en problema. Sexto, invertí solo con personas que compartan tu visión y valores. Séptimo, grandes recompensas por traer inversores son una señal clara de que estás en un esquema Ponzi. Octavo, declarar el origen de los fondos es esencial para poder hacer cualquier reclamo. Y con esto, sé que este episodio lo van a escuchar muchas personas, así que voy a dejar en la nota del programa, en las notas de prensa, para que se entienda de cuál caso hablamos, pero se están hablando en prensa de montos arriba de 60 millones de dólares, o sea que
estamos ante una presunta estafa muy, muy grande. Y esperemos que estos casos no abunden como ha pasado en los últimos tiempos. Y para eso, nuevamente, educación y cordura por parte de las personas que invierten dinero. Es la única forma que tenemos de evitar de que esto se detenga y que no hayan tantos casos de estos. Educación y cordura. Así que bueno, espero que tengan un gran fin de semana y como siempre, si les gustó este episodio, pueden compartirlo con otras personas que les pueda parecer interesante, ponernos 5 estrellitas, dejarnos comentarios y más, todo eso nos ayuda un montonazo. Nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Chau, chau.